yo que traje Facebook, son todos un excelente, todos muy, pero que muy bien. Antes de comenzar con los speakers, una noticia y es que ya están habilitados los miembros del canal. Ahora se están preguntando, ¿y qué ventaja me da ser miembro de este fabuloso canal? Pues una ventaja que tienen es que los miembros del canal van a poder gozar de video diario todos los días, menos los domingos, que es mi día de descanso, por así decirlo. También aparte van a tener acceso anticipado a nuevos fanfics del canal, como uno de One Piece que va a publicar más tarde. También tienen acceso a unos cuantos emoticonos que agregué ahí un poco rápido, no voy a mentir. Y eso sería todo más o menos. Recuerden que esto es solo para los que quieren serlo, no es obligatorio. Ya, ahora sí, sin más nada que decir, que empieza el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Vegeto Dios. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives capítulo 1. Comienzo de un viaje vamos bebé, último set. El niño dijo mientras empujaba la enorme roca de su pecho, arriba y abajo. El niño era pequeño en comparación con la roca que estaba levantando y, sin embargo, lo estaba haciendo. Último, dijo el niño, apretando los dientes mientras lo apartaba de su pecho. Sí, bebé, liviano. Con eso arrojó la roca a su lado, y se quedó jadeando en el suelo. Su pecho se levantó y cayó con un ritmo y sudó sobre todo su cuerpo. El suelo se burló un poco cuando la roca golpeó el suelo. Dios, ese fue un buen entrenamiento. Ya estaba sintiendo su pecho ardiendo. Y es un relaciones públicas, así que es el doble de la diversión, dijo, riendo su risa extraña, sí, y el niño tenía alrededor de 14 y 15 años. Desde su sonrisa tonta hasta la cicatriz cosida debajo de su ojo izquierdo, era obvio quién era. Más aún cuando se sentó en el suelo y llevaba su icónico sombrero de paja. Su nombre es Monkey D. Luffy. Pero él no era de aquí. Él era del mundo real, y las cosas sucedieron y ahora estaba aquí. Ya ha pasado un mes y había aceptado esa realidad. No había vuelta atrás, por lo que solo podía avanzar. Fue difícil de aceptar, pero después de caminar por la interminable sala blanca para quién sabe cuánto tiempo finalmente pudo venir aquí. Entonces él no estaba tan molesto. Lo último que recordó fue un extraño juego de internet. Sí, no es tu isekai estándar. No hay muerte con una historia de fondo exagerado o que Truxama lo rompa al azar. Entonces, sí, no, reencarnación o transmigración. Aunque no tenía sentido, sucedió de esa manera. Recordó el juego advirtiéndole sobre los peligros del mundo de una pieza, y sus auriculares atacaban su rostro, su forma se transformaba mientras se unía a su cara. Y antes de darse cuenta, estaba en una habitación blanca. El lobby. Donde tendría que esperar, hasta que los llamados servidores volvieran. Y la habitación era básicamente una tortura blanca para él. No había nadie allí. Y después de gastar, quién sabe cuánto tiempo allí, finalmente fue llevado a un mundo de una pieza. De vuelta en la Tierra, no tenía ninguna familia, bueno, no valía la pena mencionarlo. Y honestamente, no recordaba mucho. Su tortura blanca se equivocó con sus recuerdos como otros que no sabía mucho información que no sabía mucho. Y eso incluía su nombre. Parece que su cerebro pensó que su nombre no era lo suficientemente importante. Pero, oye, no se quejó. Después de gastar, quién sabe cuánto tiempo en el vestíbulo, dejó de cuestionar la realidad de la situación. Este mundo también podría ser una simulación sobrenatural, pero ¿le importa? No, lo aceptó. Y él no fue el que renunció a la oportunidad de una gran aventura, a pesar de que no comenzaría por mucho tiempo. 3 años para ser exactos. Fue algo bueno en cierto modo. Tenía unos años en su mano, e iba a aprovechar al máximo eso. Los piratas del sombrero de paja serían grandiosos como ningún otro, un verdadero viaje para el futuro rey pirata. No, el rey pirata más fuerte.
Hubo otra razón por la que aceptó este mundo, incluso si fue arrastrado aquí por una llamada encuesta de internet que era un juego de una pieza súper realista disfrazada. Ves que tenía un sueño. Quería ser el más fuerte de la Tierra. Y como joven elevador de poder, ya estaba haciendo nombres, pero aparte de eso no tenía ningún objetivo allí. Y aunque podría lograr su sueño allí, hacerlo aquí, convertirse en el hombre más fuerte vivo sería algo que esperar. Ya sea Uitebeardo Kaido, iba a vencerlos a todos. Y reclama el lugar como el más fuerte del mundo. Y mientras estaba en eso, se aseguraría de agarrar la única pieza. El rey más fuerte de los piratas tiene un buen anillo. Entonces lo aceptó. ¿Entrenando de nuevo? Una voz gritó, rompiéndolo de su reflexión. Era Ash. Oh, mira quién regresó. Dijo Luffy, rodando los ojos, sin levantarse del suelo. Sí, pero no dejarás de molestarme si no me fui, dijo Ace, cruzando los brazos. Y antes de decir, no me voy a unir a tu tripulación. Y eso es final. ¿Intentó reclutar a Ace para su propio equipo? Sí. ¿Por qué? Porque Ace era fuerte. Quiero decir, soy mucho más fuerte que cuando volví a la Tierra. Pensamiento de Luffy, y sin embargo, Ace era más fuerte que yo. Por supuesto, me gustaría que se uniera a mi tripulación. Y también lo salvaría de una muerte prematura de esta manera. Aunque este mundo es diferente de la única pieza que conozco, todavía debería tener algunas similitudes. Olvidó mencionar que este mundo sería diferente porque elaboró la línea de tiempo del desarrollador en esa estúpida encuesta. Sí, estaba un poco jodido. De todos modos, él obtuvo los recuerdos originales de Luffy, pero acceder a ellos fue todo un dolor de cabeza. Literalmente. Tal vez es porque solo tuvo este cuerpo durante alrededor de un mes. No cuestionó la lógica detrás de esto, la lógica de anime prevalece y todo. Entonces, lo llegó. De todos modos, incluso sin la influencia de los recuerdos de Luffy, Ace era alguien que salvaría. Él era el hermano que nunca tuvo. Aventarse a través de los viejos recuerdos de Luffy fue como ver una película en primera persona. La única estafa fue un dolor de cabeza que se escapa en la cabeza. Se suponía que este mundo era diferente, por lo que estaba tratando de ver si algo de los recuerdos de Luffy cambió o no. Pero Luffy no necesitaba eso para crecer un vínculo con Ace. Había pasado solo un mes con él. Pero Ace lo trató muy bien. Como una familia real. Y como huérfano creciendo. Sabía que tenía que mantener el vínculo. Porque era lo correcto. De vuelta en la Tierra, tenía alrededor de 21 años, por lo que fue incómodo cuando un joven de 17 años lo trataba como un hermano menor suyo. Pero fue tratado como un miembro de la familia, por lo que no estaba tan molesto, se alegró de una manera. Oye, no me des esa cara, Ace dijo, molesto. Ya lo dije, me iré hoy, y no quiero que me veas así. Oh sí. Ace iba a comenzar su viaje. Y ya se sintió triste por eso. Luffy, no seas un bebé, y rápidamente sacudió la cabeza, no iba a evitar que Ace tuviera su propio viaje. ¿Quién dijo, soy un bebé? Eres el bebé. Ace se rió, bueno, algo nunca cambia. Antes de que suspirara. A veces, me preocupa, Luffy. Él dijo. No te preocupes por mí, estaré bien. Y sabes la promesa, ¿verdad? Luffy asintió, 3 años. Dijo, casi por instintos. Ace asintió, colocando su mano sobre su hombro, asegúrate de fortalecer, o podría tomar el título del rey de los piratas. Luffy instintivamente agotó su mano. De ninguna manera. Voy a ser el rey de los piratas. Dijo, con una sonrisa ampliándose. No solo eso, seré el rey más fuerte del pirata. Ace simplemente sonrió, ahora ese es el Luffy que sé. No iba a mentir, iba a extrañar al niño pecado. Luffy se paró en la orilla, todos se habían ido, y ni siquiera podía ver el bote de Ace más. En realidad estaba un poco preocupado. Él estaba aquí, y podría causar un efecto de mariposa imprevista. En realidad estaba preocupado por el niño de 17 años, que se fue. Ace había comenzado su viaje, y no podía hacer nada más que desearle suerte. También hizo que Luffy pensara en lo que debería estar haciendo durante los próximos años. Después de venir a este mundo, evitó usar sus habilidades de goma, a menos que estuviera atrapado en una situación de mierda. Como quedar atrapado debajo de la roca esa vez. Pero ahora sí quería fortalecerse. Tendría que usar cada una de sus habilidades. Luffy curiosamente extendió sus dedos, se sintió extraño. Pero al mismo tiempo, se sintió familiar.
Tendría que acostumbrarse a su habilidad. Además, miró a su lado, recogiendo la tubería de metal oxidado y ritmo. No iba a dejar de usar un arma. Iba a ser fuerte, pero a diferencia de Luffy, no iba a ser descuidado. Las cosas afiladas eran la ruina para su cuerpo de goma. Y iba a usar un arma si alguna vez se enfrentaba a un hábil espadachista. Y fue bueno que pudiera hacer algunos trucos instantáneamente con la tubería. A diferencia de su fruta del diablo, había heredado el uso de un palo del Luffy original. Entonces se iba a seguir con eso. En el futuro, estaba planeando ir a la ruta Katakuri o a la ruta de la carga Arquitua. Tener un arma con nombre genial era, un poco genial, ya sabes. También ampliaría su habilidad arsenal. Comentario 2. Votar 1 izquierda capítulo 2. Llega el abuelo Garp unas semanas más tarde, después de la primera recompensa de Ace. Luffy estaba en el bar de Makino bebiendo una limonada, cuando la puerta del bar fue abrida. Y por alguna razón, Luffy sintió miedo, un escalofrío corrió por su columna vertebral mientras tragaba la comida, que estaba masticando. Y con vacilación, miró por encima del hombro, ya sudando. En estas últimas semanas, había luchado contra los osos y algunas bestias bastante salvajes, pero esta vez sentía realmente miedo, junto con algo de afición. ¿Cómo funcionó eso? No era anterior, las emociones de Luffy o algo así, fueron instintos básicos. ¿Dónde está Ace? Un hombre de mediana edad gritó. Dijo que el hombre también tenía la construcción de un gigante. El hombre tenía al menos 9 pies de altura y tenía músculos enormes. A pesar de que Luffy lo sabía, se sintió extraño al ver a las personas gigantes. Hablando, este mundo tampoco se veía real. Bueno, lo hizo de alguna manera. Todo era más vívido, animado y realista artístico, si eso fuera una palabra. De alguna manera, tenía su propio encanto. De todos modos, la persona que abrió la puerta no era un gigante. No, era su abuelo. Al ver al hombre, Luffy sintió una gran cantidad de emociones. Había revisado la mayoría de los recuerdos de Luffy en las últimas semanas, por lo que aunque nunca conoció a Garp, ya sabía lo suficiente sobre él. Y honestamente, respetaba al chico. No obtuvo las emociones o sentimientos anteriores de Luffy, por lo que también tuvo que actuar con cuidado, y tal vez un poco infantil, o lucidique, frente a él. No quería ser descubierto por un cambio repentino en la personalidad. Pero, de nuevo, incluso su personalidad anterior no era muy diferente de la de Luffy, así que sí. Parece que no necesitaba actuar demasiado. Aún así, ver a Garp tan grande y alto, construido como un gigante, también lo puso celoso, una sensación extraña. Pero eso se dio, después de venir a este mundo, había perdido todos sus músculos que había creado durante años de arduo trabajo. Perder los ganancias es una pelota bastante dura de tragar. Pero si pudiera verse así cuando es mayor, entonces vale la pena. Pero mirando las llamadas piernas de su abuelo, definitivamente no iba a omitir los días de las piernas. Oye, Grandpa. El hombre entrecerró los ojos mirando a Luffy, ¿y dónde podría estar Mocoso? ¿Quién sabe? Big World. Comenzó a sudar, y eso no era saber que este hombre podía ir a desado con el rey pirata. Era de los llamados puños de amor que no quería experimentar. Pero Iboinki sintió exactamente eso. ¡Oh! Apestas granpas que duelen. Luffy gritó, agarrando la cabeza. A la mierda esto, este viejo golpea como un camión. ¿Por qué estaba sufriendo de nuevo? Oh, sí, porque uno de mis llamados hermanos comenzó su viaje pirata. Bueno, jódelo. Pero, de nuevo, si descubriera que Sabo era un revolucionario, podría arrastrarlo a Marineford y comenzar su carrera temprana como marine. Y luego vino otro, Boinkai. ¿Para qué fue eso? No estabas prestando atención a Luffy. Dijo Garp, ¿porque es mocoso se fue a ser un pirata? Y aquí estaba tratando de entrenarlos para que sean marines. No seré un marine. Luffy rápidamente agarró su boca actuando como si nunca dijera eso. ¿Qué es eso? Preguntó Garp, ¿dijiste algo? Luffy sacudió la cabeza apresuradamente. Garp asintió antes de sentarse en el bar, Makino me da un almuerzo. ¿Y Luffy quieres algo? ¿Un carne? Luffy inclinó la cabeza, y Garp asintió, todavía frunciendo el ceño e irritado. Por supuesto, ¿te gustaría eso? El hombre se burló. Bueno, al menos iba a conseguir algo más para comer, en lugar de una paliza. Luffy fue visto acostado en un claro dentro del bosque, a su alrededor había al menos cientos de monos de tamaño humano noqueados.
Algunos estaban a su alrededor, mientras que otros estaban en los árboles. Diablos, incluso había una pirámide de monos golpeados, uno superior el uno del otro. Así que todavía estás usando tu pipa. Gaby dijo, no muy lejos de él, recogiéndose la nariz, pensé que ya no ibas a usar eso. Luffy se apoyó con su larga pipa mientras se puso de pie, todavía resoplando y hinchando. Baja diferencia, quiero decir, mi fruta del diablo no es nada especial. Así que tengo que ser creativo. Dijo entre sus respiraciones. Por supuesto, sabía cuán especiales eran sus poderes de frutas. Pero no necesitaba comercializarlo. Gab levantó una ceja, y aquí pensé que el intelecto de la familia Mono saltó una generación. Guay. Nada, Gab luego se puso de pie, me voy hoy, es mejor que no salgas de la isla por tu cuenta. No te necesito repitiendo lo que hizo hace. No lo haré, dijo Luffy, todavía tengo 3 años. Él soltó, sus instintos Luffy lo matarían. Gab dio un ceño frustrado, pero antes de que pudiera decir algo que Luffy habló. Grams, ¿quién es mi padre? Bien, esta era la única forma en que sabía tirar al hombre. Garp se sorprendió por la pregunta. ¿De dónde vino eso? Bueno, ¿sabes cómo hace es él? Ya sabes quién es el hijo. Entonces quería saber que mi papá era... Preguntó Luffy, ¿está muerto? El niño parecía un poco asustado. Actuar no es mi traje fuerte, pero espero que convence al viejo no, dijo Garp, ya se frota la cabeza. Suspiró cuando vio a Luffy sintiéndose aliviado por las noticias. Entonces, ¿dónde está? ¿Puedo conocerlo? ¿Es un marine? ¿Es fuerte? ¿Cuál es su fruta del diablo? El caca. Cállelo, mocoso. Gaby dijo, masajeando su frente. Demasiadas preguntas. Luffy se calla. Solo puedo decir su nombre. Gaby dijo, y Luffy asintió pero no se lo digas a nadie. Dijo la última parte con una expresión seria. Luffy asintió lentamente. Sí, como si quisiera tener una llamada de Buster en mi trasero. Bueno, al menos en este momento, luchando contra algunos vicealmirantes su nombre es Dragón. ¿Es un dragón? Luffy gritó, exagerando, luego señaló cómicamente a Garp, ¿lo hiciste con un dragón? Eso es asqueroso e impresionante al mismo tiempo. 4 Garp Spadlord, antes de golpear las luces de Luffy. ¿Pero valió la pena? Definitivamente, valió la pena. ¿Por qué? Su nombre es Dragón. Mono de dragón. Él no es un dragón, Garp dijo con una marca de tic en la frente, y ni siquiera voy a preguntar cómo sabes sobre las cosas de pájaros y abejas. Estúpidos mocosos creciendo demasiado rápido. Y se fue, su irritación en su rostro. Luffy sonrió descaradamente, escupiendo tierra antes de ponerse de pie, chico que dolió. Pero valió la pena, tirar al anciano fue bastante divertido. Espera, Grams. No me dejes atrás. Luffy luego siguió a Garp que gruñó acelerando. Después de que terminó el día, un barco marino con la cabeza de un perro vino a recoger el vicealmirante. Luffy, a diferencia de otras veces, se quedó, Grams. ¿Qué es ahora? Preguntó Garp. ¿Cuándo vas a regresar? Garp frunció el ceño ante la pregunta, tal vez no haber cambiado a su nieto, después de 6 meses. En tu cumpleaños. Dijo, no irritado esta vez, solo curiosidad, ¿por qué, mocoso? Dijo Luffy, antes de abrir y cerrar la boca. ¿Cómo debería decirlo? No voy a mentir, es un poco vergonzoso, solo dilo, mocoso. Garp se quejó. ¿Puedes traerme una de esas armas que es como un palo pero no un palo? Y tiene una cuchilla en la parte superior. Luffy dijo, de una vez. Garp sonrió esta vez, ¿quieres una lanza? Frotándose la barbilla. ¿O una naginata? No sé, lo que pueda obtener. Tiene que tener un buen para durar hasta que tenga tan viejo como tú. No tenía preferencia, quería un arma puntiaguda en caso de que no pudiera aprender el Rokuseki en estos 3 años. Además, estaba en un mundo de fantasía, gritando nombres y cortes de espadas sería el sueño húmedo de nadie, sería el sueño húmedo de nadie. Pero en lugar de obtener una respuesta, fue golpeado en la cabeza. ¿Para qué fue eso? ¿A quién dices viejo mocoso? Luffy le dio una mirada inexpresiva, el viejo se había vuelto senil, era oficial y tengo otro golpe. Veré lo que puedo hacer, murmuró el viejo cuando comenzó a caminar. Una pequeña sonrisa en sus labios. Sí. Quiero lo mejor. Dijo Luffy ignorando el dolor en la cabeza. Garp sonrió un poco pensando en las cosas. Sí. Te conseguiré una.
Tenía uno en mente, era la primera vez que Luffy realmente quería algo de él, por lo que necesitaba presumir un poco. Tal vez eso pondría algún interés en los marines en el niño. Comentario 0 comentario. Votar 1 izquierda capítulo 3. Entrenamiento 6 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Luffy había mejorado mucho en estos últimos meses, seguro que no era fuerte como Luffy cuando comenzó su viaje, pero estaba llegando allí. 498 y 499 y 500 Luffy dijo que había una gran roca 10 veces su tamaño en su espalda. Y después de la última flexión, estaba acostado sobre el agua corriente. Me siento tan malditamente débil. Estaba en una pequeña cascada dentro del bosque. Un lugar donde podría entrenar relativamente sus poderes de frutas no de Ville. Esta fue también la razón por la que estaba ganando fuerza rápidamente. Sacó una página del entrenamiento Wano original de Luffy, y sorprendentemente funcionó bien. Como levantador de potencia anterior, se familiarizó con el monitoreo de su ganancia de fuerza, incluso si era pequeño. Y hacer entrenamiento en agua fue bien para él. Sin embargo, no sabía si este entrenamiento le haría ganar alguna forma de resistencia. En general, un usuario de la fruta del diablo no pudo nadar bajo el agua, pero era una manera de hacerse lo suficientemente resistente como para recuperar la capacidad de natación. Parecía descabellado, pero estaba dispuesto a intentarlo. Y no era como si tuviera que dar un esfuerzo extra. Apretando los dientes, se puso de pie, quitando la roca de su espalda. Obtener atrás su fuerza habitual se sintió increíble. Y también fue bueno que se estaba acostumbrando a sus habilidades de fruta del diablo. Entrenar de esta manera fue una molestia. Fue bueno que tuviera una cascada en la isla. Un usuario de Devil Fruit generalmente tenía que sumergir un tercio de su cuerpo en el agua para comenzar a debilitarse. Al mismo tiempo, sus poderes de fruta del diablo no funcionarían. Y eso sería un problema cuando comenzaría su viaje, no podría entrenar de esa manera. Y no era lo suficientemente estúpido como para tratar de torcerse en el océano para algunas pequeñas ganancias. Eso sería imprudente y estúpido. Afortunadamente no heredó esos extravagantes hábitos del Luffy original. Entonces tuvo que buscar una forma de ganar piedras marinas. Debería mirar alrededor del reino. Y si eso no funciona, siempre podría tratar de colarse en el barco de Garp y probar suerte allí. Aunque ser atrapado sería demasiado doloroso. Han pasado 6 meses, y el entrenamiento se volvió un poco aburrido. Seguro que luchar contra bestias gigantes que podrían dar a los dinosaurios de vejez una carrera por su dinero fue divertido. Pero se volvió aburrido de todos modos. Apenas conocía a nadie en el pueblo. Seguro que Luffy conocía a los demás en el pueblo. Pero no lo hizo. Y se sintió incómodo mezclando con ellos. Aunque Maki no era genial y no lo molestaría constantemente como los bandidos. Y sin embargo, los bandidos y Maki no fueron la única vida social que tuvo, fuera de las visitas repentinas de Garp. Tal vez debería conseguir una mascota. Podría ayudarlo a deshacerse de algunos de su aburrimiento. Aunque no quería admitirlo, se sintió aburrido cuando los Monte Bandits no estaban cerca. Entonces había ganado el pasatiempo de verlos aquí y allá, solo por el bien. Tener todo el tiempo libre del mundo significaba más tiempo para capacitar. No hizo nada por su vida social, pero lo hizo fuerte. Pero incluso si constantemente se esforzó más, sin ningún desafío, su ganancia de fuerza tendría rendimientos decrecientes. Estaba siguiendo el enfoque de la ruta de poder a las cosas, pero sabía que para los estándares de este mundo no era de la manera óptima. Debería pedirle al anciano algunos consejos de entrenamiento la próxima vez. La adrenalina que obtienes de luchar contra un oso gigante no es broma. Era casi adictivo, a veces. Y concluyó que era una mejor manera de ganar fuerza. Pero ya no había tantos desafíos en la isla. Aún así, le hubiera encantado que alguien le enseñara un combate real. El estilo de lucha de Luffy era puro caos, su estilo de lucha giraba completamente en torno a sus habilidades de fruta del diablo. Y era un levantador de pesas en la tierra, no un kickboxer. Realmente lamentó no recoger algunas artes marciales en su última vida. Hoy Garp o abuelo iban a regresar al pueblo. Y estaría mintiendo a lo que no estaba emocionado. Estaba esperando ansiosamente el regalo de Garp. Pero, de nuevo, dudó de que le daría algo asombroso. Pero quién sabe que podría estar una sorpresa ahí. Pero Luffy sacudió la cabeza. No hay forma de que obtenga una espada nombrada, pero al menos sería mejor que estos basura.
dijo mirando hacia abajo en la lanza oxidada y casi rota que estaba usando. Había ido al reino de Goa y registró todas las tiendas, pero no pudo encontrar ninguna armas decentes. La lanza actual que estaba usando fue robada de una base marina en el reino de Goa. No fue mucho, pero tenía que hacerlo. Y no iba a ser un usuario de espada, eso era más una cosa de Zoro. Estaba usando una lanza, por lo que parece, no duraría mucho más. Era un arma que podía usar como su pipa, con el beneficio adicional de una cuchilla al final. Luffy tomó su lanza y comenzó a caminar hacia el pueblo. Ya era mediodía, tal vez el abuelo ya estaba allí. Necesitaba ser fuerte y eso significaba que necesitaba aprovechar cada oportunidad que pudiera aprovechar. Te encontré, mocoso. Una voz gritó, y Luffy miró hacia arriba y desde el cielo vio a un hombre gigante descender. Comentario 0 comentario. Votar 1 izquierda capítulo 4. Recibir un arma. Te encontré, mocoso. Una voz gritó, y Luffy miró hacia arriba y desde el cielo vio a un hombre gigante descender. Luffy rápidamente saltó hacia atrás con su cuerpo de goma y el hombre aterrizó frente a él, soplando polvo y rompiendo el suelo, creando un cráter en el Gourd. Vamos, Grams. Luffy gritó, levantándose y desempolvando su ropa. Simplemente me la ve. Garp sonrió. Mira lo que tengo para ti, mocoso. Y el gigante de un hombre arrojó una gran cosa a Luffy, que apenas escapó, mientras se quedaba en el suelo. Era un arma envuelta en tela blanca sucia. Compruébalo y mira si es a tu gusto. No necesitaba más explicación, le quitó la cubierta y aparecía un poste de metal plateado, y la cuchilla unida era de alrededor de 3 o 4 pies. Una cuchilla de un solo filo. El diseño era para que la cuchilla parecía salir de la boca de un dragón dorado e incluso tenía grabados dorados. Era una naginata. Un tipo de lanza japonesa. Warbeard también usa una. Pero esa no fue la parte que hizo que su mandíbula cayera, no. Era el hecho de que se trataba de una pieza anticuada, la tela la había escrito. Esta cosa era una maldita espada de bisabuelo. La tela tenía una pequeña descripción. Anónimo descripción. Siendo una de las 21 espadas de bisabuelo, su durabilidad no tiene paralelo. El arma fue hecha en las tierras perdidas de Samurai. Y fue utilizado por un pirata antes de la edad de oro de la piratería. Había otra información, pero fueron manchados para que él leyera. No, malditamente. ¿Quién diablos le regalaría a un arma de 15 años? Pero no se quejaba. Luffy sonrió agarrando el arma que era un poco grande para su tamaño, me crecerá en él y lo levantó. O al menos lo intenté, esa cosa era una locura pesada. Bye. El arma es tuya si puedes levantarlo. ¿Qué fue esto? ¿Un guión de Thor? Por supuesto, el viejo no solo se lo daría a Luffy. Luffy finalmente se rindió, tratando de levantarlo. Relevó su cabeza hacia el anciano riendo, ¿por qué no puedo levantarlo? Podría levantar una roca 4 veces su tamaño, entonces, ¿qué le pasa a él? Bah, porque no eres lo suficientemente fuerte. ¿Por qué, Gomu Gomu no, pistola? El chico de goma golpeó con su brazo estirado, solo para ser desviado por una ola de mano. Bah, no es de extrañar que seas débil, dijo Garp, realmente poniéndote de los nervios de Luffy. Te enseñaré a manejar esa espada si te unes a los marines. Sí, entonces puedes tomar eso y empujarlo por el culo de Sengoku. Dijo Luffy señalando el arma. Garp cerró su risa y luego miró su arma, luego su nieto. Antes de gritar otra risa. Bah, estoy disfrutando esto más de lo que debería. Realmente eres un torcio, lo sabes. Se quejó. No te preocupes, crecerás en eso, Bah. Lucha contra mí tu viejo Gotzer. Viejo Getzer. Y la pelea aseguró, o como siempre fue, asegurada una apuesta unidireccional. Estaba mejorando que podía sentirlo, pero no estaba cerca de la fuerza del viejo. Maldito monstruo. Se quejó. También lo motivó a esforzarse más en el entrenamiento. Y luego el viejo Getzer se fue, diciendo algo sobre no tener suficiente tiempo para registrarse en la base marina más cercana. Luffy se levantó roto, mirando el arma. Agarró el polo de metal de plata frío, te voy a hacer mía, algún día. Y esa es una promesa. Con eso, dejó el arma allí. Estaba seguro de que aparte de Garp, nadie más podría ejercerlo. Y no es como si tuviera un inventario para almacenar la cosa. El hombre que tiene un truco habría sido increíble ahora. 1. Al día siguiente, Garp regresó de la nada. Podría haber estado en la base marina de Goa Kingdom o en su barco personal, Luffy no sabía.
Pero él vino y quería arrastrar a Luffy a algún método de entrenamiento no convencional. Pero Luffy no tenía nada de eso, quería hacer algo más. Ven mocoso, hagamos un poco de entrenamiento. Necesitas algunos músculos en esos huesos si quieres ser un marine como tu increíble abuelo, dijo Garp, solo recibiendo un aspecto molesto del niño. Y esa curiosidad de Garp alcanzó su punto máximo, el niño generalmente se dirigía a la cabeza y decía su mente. Entonces preguntó. ¿Por qué la mirada? Sabes que eres un mentiroso, viejo. ¿Eh? ¿A qué te refieres con el mocoso? Preguntó Garp palidándose en la nariz. ¿Se trata de su arma? Esto. Luffy sacó un papel de sus pantalones que tenía una foto de un hombre con una capa verde y un tatuaje rojo pintado en su lado izquierdo. No cualquier papel, era un póster de la recompensa del dragón revolucionario. Los ojos de Garp casi salieron de su enchufe cuando lo vieron. Y Luffy se preguntó cómo era posible, pero puso ese pensamiento en su mente. Lógica de anime y todo. Garp rápidamente arrebató el póster de Bounty. ¿Cómo diablos el mocoso encontró un póster de él? ¿Qué, Grams? Devuélvalo, Luffy gritó infantilmente, captando la atención del marine, pero el viejo todavía estaba aturdido. Toma a ese viejo. ¿Por qué no me dijiste que mi padre era un gran pirata? Garp parpadeó, miró al póster y luego a su nieto, tu padre no es un pirata. Lier. Hay tantos ceros, es incluso más grande que el de Ace. Es un poco sorprendente. Oye, por cierto, ¿quién tenía una mayor recompensa, mis pops o los suyos? Quiero decir que no sabía que era un pirata y todo, dijo. Espera, ¿qué? Garp luego miró a su nieto, antes de descubrir que el niño no sabía sobre las cosas. Con un fuerte suspiro, colocó su mano en el hombro de su nieto, no es un pirata. Él es algo aún peor. Es un revolucionario. El jefe del revolucionario, de hecho. Entonces es fuerte. ¿Es peligroso? Preguntó Luffy. Garp asintió. Incluso más que Shanks. Garp asintió nuevamente, de alguna manera era. Pero luego miró a Luffy, que tenía estrellas en los ojos. Oh. Esto fue malo. Garp pensó. ¿Nunca lo piensas? Y eso es genial. Gritó Luffy, con estrellas en sus ojos. Garp, por supuesto, lo arrancó en la cabeza con un puño de amor. Eso no es un buen mocoso. Eso es peor que ser un pirata. Él dijo. ¿Y cómo sabías que este era tu viejo hombre? Luffy sacudió la cabeza, evitando los signos de una conmoción cerebral. Él respondió. No lo hice. Acabo de buscar en mi póster de Bounty y lo encontré. No sabía quién era. Luffy dijo, mirando a Garp, pero a juzgar por tu reacción. Él es mi papá, ¿no? Garp se burló. ¿Por qué tuve que enamorarme del truco más antiguo del libro? Y últimamente, estaba mostrando signos de inteligencia. Solo esperaba que Luffy no siguiera los pasos de su padre. Me estoy volviendo demasiado viejo para esta mierda. Comentario. Votar. 1 izquierda capítulo 5. Enséñame algo, Grams. Sí, y es un dolor en el culo, dijo Garp. Ni siquiera planea ser un revolucionario. Nah. Estoy bien. Él sonrió, seré algo mejor. El hombre más fuerte y el rey de los piratas. Garp por primera vez me alegró escuchar eso. Fue mejor ser un revolucionario. Pero luego frunció el ceño. Espera, ¿dijiste que tienes un alijo de carteles de recompensas? Sí, Luffy asintió, había toneladas de ellos en la base marina. ¿Base marina? Luffy rápidamente golpeó la boca. Mierda. En realidad, los encontró allí después de robar algunas de sus armas y los mantuvo. Pero, ¿por qué se resbaló? Mal Luffy, malo, y no resultó ser el ladrón que está robando de los marines, eres tú. Y, fue solo una vez. Luffy dijo. Tal vez 2 o 3 veces, pero fue accidental. Lo prometo, acabo de resbalarse. Garp simplemente suspiró, todo parecía ser una coincidencia. Personalmente, Garp no quería que Luffy supiera quién era su padre, y después de lo que sucedió con Ace, no quería que Luffy odiara de dragón. Claro que realmente no le gustó lo que estaba haciendo el mocoso, pero era un objetivo honorable. A pesar de que sus creencias personales estaban más alineadas con los marines. Dragón tenía un enfoque más radical de las cosas. Sin embargo, podía ver por qué. A veces incluso él cuestionaba si estaba en el lado derecho o no. De todos modos, Grams, enséñame algo. Dijo Luffy, un poco infantil, enséñame algo y podría perdonarte por tu señorita. Dijo, haciendo pucheros y cruzar los brazos.
Y podría no volver a preguntar sobre él, murmuró la última parte. Pero Garp lo escuchó bien. Honestamente, estaba dispuesto a dar cualquier cosa para evitar que el niño pregunte por ese hombre. Shanks fue una mala influencia suficiente, no quería otro para su nieto. ¿Y qué podría ser, mocoso? Enséñame, dijo Luffy, señalando los golpes en su cabeza, ¿cómo puedes lastimarme? Garp se rió. Eso. Eso se llama Haki. No es que pueda aprenderlo, por supuesto. Luffy sonrió, protagoniza los ojos, entonces enséñame qué Haki. En tus sueños, mocoso. Garp dijo. Únete a los marines, te enseñaré personalmente. Bueno, era difícil entrenar a alguien en Haki si no tuvieran una inmensa fuerza de voluntad para alimentar la cosa, pero desde su perspectiva, Luffy tenía mucho de eso. Era terco a medida que se ponen, y recientemente descubrió que se estaba esforzando más en el entrenamiento después de que Ace se fue. Y entrenar como ese y ser terco fue la definición de fuerza de voluntad en sus libros. Pero la cosa era que Luffy no era lo suficientemente fuerte como para aprender eso, todavía. Luffy dio una expresión molesta. Vamos, Gramps. Enséñame algo genial. Luffy dijo. Algo que hace que mis golpes sean más difíciles. Garp se frotó la barbilla, luego se le ocurrió una idea. No puedo enseñarte aquí. Pero puedo enseñarte la siguiente mejor opción. Y el Garp saltó, alto, pateando el aire mientras lo hacía, pateó de nuevo, y comenzó a subir el aire. Pronto Garp regresó con una sonrisa en su rostro. ¿Cómo fue eso, mocoso? Él gritó. Iba a enseñar a su nieto Rokushiki, no. Son Goku tendría su trasero. Pero podría mostrarle que lo interese en los marines. También se sintió un poco mal que el arma que regaló a Luffy no podía ser empuñada a menos que se volviera lo suficientemente fuerte. Para que pudiera tirar un hueso o dos. En total hay 6 de esas técnicas, se llaman Rokushiki. Se necesita un cuerpo y una mente fuertes para aprenderlo. Genial. El niño tenía estrellas en los ojos, enséñame. Eso es fácil, simplemente pateas el aire. Garp dijo como si eso fuera un hecho. O unirse a los marines. Su rostro se convirtió en una sonrisa burlona mientras se reía. Vamos, enséñame, por favor, Gramps. Luffy dijo, en un tono suplicante, incluso dando a sus ojos de cachorro. Garp aterrizó viendo esto pero no dijo nada. Simplemente se eligió la nariz con una expresión aburrida, ni siquiera se ve afectado por ella. Después de criar a Makino, ahora era súper resistente a ello. Nah. Errícalo. Bah. Solo Dragón pudo hacerlo, y fue entonces cuando entrenó con los marines, antes de dejar su causa. Y estaba seguro de que Luffy no podría aprenderlo. Garp sonrió, disfrutando de la expresión frustrada de Luffy. Pero él ayudaría a su nieto. Entonces sacó algo de su bolsillo y se lo arrojó a Luffy. Era un pequeño libro de notas. Hay algunos entrenamientos aquí que te ayudarán con esa técnica. Son bastante difíciles pero acumulan fuerza en el cuerpo en general, y lo hará para que puedas aprender estas técnicas interesantes. Por supuesto, este libro fue solo una demostración escrita por Cepid. Eran un poco raros de encontrar en estos días. Para usar el Rokushiki, uno necesita desarrollar la fuerza de su cuerpo en áreas específicas, y solo después de eso, serían elegibles para aprender las técnicas. Este libro acaba de cubrir la primera parte. La segunda parte solo era factible si fuiste a Marineford y se entrenaste bajo un instructor. Sengoku lo usó para hacer que todos los buenos candidatos aprendan de Marineford. Así que básicamente estaba dando la forma en que el niño se fortalece, y por su estimación, si podía ganar fuerza según el pequeño libro, podría tener la oportunidad de levantar el Naginata. Luffy sonrió, antes de fruncir el ceño, cuando abrió el libro. Y luego miró a Garp, pero no puedo leer. Garp arrojó la cabeza hacia atrás y se rió. Lo sé. Él dijo. Enséñate eso. Y sé rápido, lo recuperaré mañana. Mentió, le daría al mocoso una semana. Debería ser suficiente para motivarlo a aprender a leer. Con eso comenzó a alejarse, voy a atrapar un poco de pescado para comer. Además, no estaba preocupado, seguro de que esos entrenamientos construirían un cuerpo para las técnicas de Rokushiki, pero los marines normales tardaron años en aprenderlos, y eso era tener instructores. Entonces, este será su cebo para atrapar a Luffy en los marines. Esta tampoco fue una técnica muy avanzada. Esta fue solo la primera parte, la segunda parte fue la más importante, donde se detalló cómo realizar las técnicas.
La segunda parte, por supuesto, necesitaba un instructor para demostrar y corregir los pequeños errores. Pero, por supuesto, los marines eran tan viejos, había algunos libros aquí y allá que tenían escrito sobre ello. Y otros que la fuente marina oficial, o buenas conexiones de mercado negro, uno no podría obtener eso. Entonces estaba seguro de que Luffy no podría aprenderlos. Pronto Garp se daría cuenta de lo equivocado que estaba. Y cierto alguien estaría en su trasero para eso. Comentario 0 comentario. Votar. 1 izquierda capítulo 6. Notebook de capacitación. Cuando Luffy vio a Garp irse, rápidamente escaneó el pequeño cuaderno en sus manos. Después de asegurarse de que Garp se fue, corrió hacia su escondite. Sonriendo y riendo en el camino. Funcionó, sus habilidades de actuación funcionaron. Le dio algo que finalmente podría usar para mejorar. Seguro que actuar como Luffy no era gran cosa, pero cuando quieres ser Luffy y ser inteligente al mismo tiempo, era otra cosa por completo. Muestra demasiada inteligencia y se sospecha y te muestran menos, y eres un imbécil, que no necesita atención. Cuando vino a este mundo, una de las cosas que aprendió fue que podía hablar y entender con fluidez el japonés. Vino junto con los recuerdos de Luffy, pero no pudo leer o escribir. Parecía que Garp no le enseñó a Luffy eso. Bueno, el viejo siempre estaba planeando hacer que se uniera a los marines y se encargarían de ello. Pero lo que el viejo no sabía era que antes de irse, Ace había aprendido a leer y escribir desde Makino. Por supuesto, como era el buen hermano Ace, quería que Luffy lo aprendiera también. Pero el niño era demasiado ruidoso para aprender cualquier cosa que lo necesitara para sentarse durante más de 10 minutos. Pero ese era el viejo Luffy, no él. Así que Luffy solo tenía que perseguir a Makino para enseñarle. Y ella hizo pacientemente, él no era un experto en el idioma ni nada más que en los 6 meses, ahora podía leer y escribir conceptos básicos. Y ahora Luffy solo necesitaba un bolígrafo y papel para copiar el cuaderno completo antes de que Garp se fuera. Luffy obviamente le pidió a Garp cada vez que lo encontrara que le enseñara sobre Aki. Pero estaba medio seguro de que el hombre no se movería, ese hombre era terco como era. Y eso estaba diciendo algo. Pero eso no significaba que pudiera inteligente en las cosas. Había una teoría de internet popular en su mundo, donde se dice que Luffy y los espectadores no podían ver la negrura de Aki, fue porque Luffy no aprendió sobre eso. Entonces, en la guerra de la cumbre, todos usaron Aki, pero nosotros los espectadores y Luffy no pudimos verlo por eso. Por supuesto, eso estaba excluyendo la hoja negra de Mihawk, que tenía Aki permanente. Entonces, su primer paso sería observar la mano de Garp cada vez que el hombre gigante lo atacaba. Su cuerpo de goma podría tomar todos los disparos, pero cuando se trataba de Aki, sintió dolor como un humano normal. Entonces, aunque era un proceso doloroso, se le ocurrió que aprendió sobre Aki. Además, a pesar de que oficialmente comenzaría su viaje cuando 17 años. No significaba que no pudiera obtener ayuda del exterior. No dejaría la isla, Ace le hizo prometer eso. Y como hombre, lo iba a mantener. Pero salir de la ayuda a la isla debería ser fácil. Si jugaba bien sus cartas y reunía suficiente riqueza, estaba seguro de que podía comprar una guía a Aki desde el mercado negro. También cuando escaneó el libro, se dio cuenta de que solo se trataba de acondicionar su cuerpo. No se mencionó las técnicas. Tal vez podría encontrar las técnicas del mercado negro también. Quiero decir, estoy seguro de que Doffy Joker tenía alguna guía sobre Aki que circulaba por el mercado negro. Cualquier pirata que sobreviviera un día en el Nuevo Mundo le daría todo para comprar y aprender esa mierda, él pensó. Además, ese tipo tiene uno de sus compañeros de tripulación en los marines, por lo que también debería tener el Rokuseki con él. Luffy miró el cuaderno en su mano. Era bastante grande. Y la copia sería una molestia. Pero, de nuevo, él era una persona que no retrocedió de ningún desafío. Más aún cuando ese desafío se alineó con sus objetivos. No es un manual de Rokuseki, pero fue la siguiente mejor opción. Pensó para sí mismo. Si el Luffy original pudiera descubrir cómo Geppo y Zoro. O su propia versión de la misma, entonces yo también podría yo. Y esto lo hará mucho más fácil, entonces iba a comenzar con ellos, y mientras tanto intentara ingresar al mercado negro de la isla local y ver si podía obtener algo allí. Pero, de nuevo, aprender todas las otras técnicas de Rokuseki podría no ser bueno para él. Pero podría enseñarles a sus compañeros de tripulación en el futuro, y este libro tenía todos los ejercicios necesarios para que una persona obtuviera los requisitos básicos del cuerpo para las técnicas de Rokuseki.
A diferencia de personas como Oden, Kido o Big Mom, que nacieron fuertes, Luffy no lo fue. Simplemente entrenó y peleó innumerables batallas para fortalecerse. Claro que tenía todo el Shenanigan elegido para él. Al igual que sus poderes de fruta del diablo normales que se convierten en una rota, pero tuvo que luchar para llegar a ese punto. Y sería difícil, pero se iba a hacerse lo suficientemente fuerte como para poder poner en cuclillas cualquier mosca en la primera parte de la gran línea. En la sede de la marina, un hombre fue visto furioso de ira. Él golpeó el escritorio, ¿por qué ese Garp? Él gritó. No fue otro que el almirante de la flota Sengoku. ¿Por qué no le impidiste tomar eso, si estuvieras allí? Me sentí perezoso. Las venas de Sengoku estaban a punto de salir de su cráneo. Esa fue una de las espadas de la época de las rocas. Como almirante, deberías haberlo detenido. Sí, yo detengo al héroe marino, dijo Kusan, rodando los ojos, todavía me trata como a un niño. Y me apagaría las luces. No, gracias. Eso es demasiado arrastre. Luego comenzó a alejarse, no necesitaba hacer nada más que informarlo. ¿A quién le importa lo que le pasó a esa vieja reliquia? Te sientas aquí, Aokiji. El Buda gritó. Ve a descubrir dónde está Garp y llámalo. Y asegúrese de que nadie se entere del incidente. Kuzan se quejó, pero no obstante. ¿Por qué tuve que soportar esto de nuevo? Oh, porque Garp era ex-sensei y por eso, estúpido anciano. Sengoku ya estaba teniendo un gran dolor de cabeza. El llamado héroe marino solo robó una de las reliquias en el museo marino. ¿Y cómo se suponía que debía explicar eso a sus superiores? Fue bueno que nadie visitara ese lugar. Básicamente era un depósito de chatarra para todas las armas inutilizables que los marines recolectaron de los piratas. El Gorosei construyó ese lugar para su diversión personal. Y estaba seguro de que a esos viejos no les importaría tanto. O al menos esperaba pero también le hizo preguntarse cómo Garp recordaba sobre el arma. Pero luego Sengoku recordó que Garp fue el que atrapó al portador anterior de esa cuchilla. Tal vez por eso. Senku masajeó sus templos. Pero la pregunta principal era ¿por qué Garp necesitaría eso? Sengoku no sabía por qué, pero tenía un mal presentimiento al respecto. Comentario 0 comentario. Votar 1 izquierda capítulo 7. Obtener peso tenía razón. Luffy sonrió mirando hacia abajo hacia la máquina de pesaje. Nunca en su vida, habría estado tan feliz de aumentar de peso. Luffy tenía las manos estiradas al menos un par de metros hacia el techo, usando su cuerpo de goma. Lo bueno de la habitación tenía un techo alto. Entonces, mi peso aumenta cuando uso mis poderes para estirar o expandir mi cuerpo. Eso significa, también lo hace la densidad muscular y otras cosas. El anterior Luffy no podía ver la diferencia, debido a tener los poderes de la fruta del diablo de la vida temprana. Pero claramente podía sentir la diferencia de peso. Normalmente, uno diría que se debe a tener un cuerpo de goma, pero un cuerpo de goma no debería poder aumentar la masa de alguien cuando se estira. Pero, de nuevo, más tarde se reveló que su fruta del diablo era un tipo de zoano. De todos modos, eso lo hizo pensar, y encontró una escala de peso para probar su teoría. Luffy's Gear 3, los golpes gigantes eran la gigantificación real de sus puños que expandirían su todo, músculos, huesos e incluso peso. Y no era solo él, otros usuarios de Devil Fruit experimentaron lo mismo. Como el punto monstruo de Copper. Pero la pregunta vino ¿por qué? Aunque la lógica no parecía lógica en el mundo de una pieza, había una cosa que era una regla universal. Nada no trae nada. Entonces, ¿de dónde vino la masa adicional? Llegó a dos conclusiones. Una era que la fruta daba una especie de núcleo de potencia, que era densa y desafiada por la gravedad, lo que la hacía ingrávida. Cada vez que un usuario de Devil Fruit usa sus poderes desde el núcleo que está dentro, otorgándoles poderes sobrenaturales. Mientras que la otra teoría era que todos los usuarios de frutas estaban de alguna manera conectados con algunas dimensiones sobrenaturales que les otorgaron poderes, con cambios corporales. Por otra parte, cuando se reveló la verdadera fruta de Luffy, se rompió toda la lógica. Él pensó, pero eso no significa que tenga que seguir completamente su ruta. Y este mundo era diferente, así que tengo que prepararme para cualquier cosa. Despertar una fruta tomaría mucho tiempo, pero necesitaba poder rápidamente. Por eso estaba tratando de aprender más sobre los poderes de su fruta. Tal vez entonces él estaría cerca de despertarlo. Comprender cómo funcionaban sus poderes podría darle la ventaja que necesitaba para ganar fuerza en poco tiempo.
Trabajando de manera inteligente como lo pones. Luffy asintió, ahora necesitaba probar su teoría. Miró su mano derecha y concentró sus poderes en su pulgar, en lugar de hacerlo mucho tiempo, trató de hacer que expandiera su tamaño. Era un poco difícil y del principio al principio. Pero funcionó, haciendo que su pulgar pareciera un béisbol inflado. Pero no soplé ningún aire en mi pulgar. Entonces, ¿qué hay exactamente? Miró hacia abajo en la escala de peso, y había una diferencia notable. El peso aumentó. Era raro. Si fuera la sangre y los músculos extra, explicarían el aumento de peso. Pero ese podría no ser el caso tampoco, a menos que, por supuesto, su cuerpo estaba conectado de alguna manera con una dimensión de goma extraña. Estaba pensando demasiado en estas cosas. Simplemente tírelo como una lógica de anime aleatoria y termine con ella. Aún así era curioso. De todos modos su esfuerzo fue detenido por un repentino grito. Oye, alguien irrumpió en la habitación del príncipe, otra vez. Un guardia gritó pasos que ya venían de las paredes. Bueno, es hora de ir, dijo Luffy, luego mirando al príncipe golpeado, fue lo que, la tercera vez, entró en la habitación del hermano de Sabo y lo golpeó sin mierda. Divertido. Pero de nuevo, Sterry realmente tenía una cara golpeable. La primera vez, lo hizo, solo por el bien. Bullin Richpunk se sentía un poco bien. Es por eso que tenía matones en mi vida anterior. No es que durara, por supuesto, después de estrellarse en algunos de sus dientes en. Además, era un niño en quiebra, mierda, pobre, por lo que la lógica no se suma. Debería darse prisa, ya podía escuchar a los soldados de los pies tratando de abrir la puerta. Agarrando su sombrero, Luffy comenzó a correr hacia la ventana, antes de saltar con todas sus fuerzas. Su cuerpo de goma ayudó a brotar el salto, y cuando estaba en el aire, pateó el aire y lo hizo saltar en el aire. Lo intentó de nuevo, pero falló esta vez, resbalando cuando comenzó su caída libre. Aún así, no puedo hacerlo constantemente. Se quejó para sí mismo cuando cayó, frotándose la barbilla con frustración. Bueno. Al menos es divertido incluso hacerlo una vez. Con eso estiró los brazos hacia adelante, agarrando un edificio cercano, los dedos cavando en la pared, y lo usó como un medio para balancearse hacia adelante. Se sintió divertido balanceando el aire de esta manera, seguro que no era Spider-Man. Pero esta fue lo mejor que fue similar a Spider-Man, y fue bastante divertido. Lamentablemente, solo funcionó en áreas que tenían áreas infestadas de edificios en él. Al encontrar las dos torres, Luffy envió sus dos brazos hacia adelante, a la mitad del aire. Usando la tensión para arrojarse al cielo, mientras volaba, se enderezó como una bala volando por el cielo y fuera del reino de Goa. ¡Wow! Al caer en el bosque, se movió hacia adelante, deteniéndose. Esto nunca se vuelve aburrido, sí, comentario 0 comentario. Votar 1 izquierda. Capítulo 8. Un regalo para Makino. Con ese Luffy comenzó a caminar hacia el pueblo. Grants volverá pronto, así que debería dejar de hacer visitas a los nobles por ahora. Murmuró para sí mismo. Ha sido casi un año desde que Ace se fue. Y la única técnica de Rokuseki que puedo hacer es Soru y Pistol. Fue impresionante que llegó tan lejos, sin tener las técnicas oficiales. Sabía que su cuerpo ya era apto para las otras 4 técnicas, pero, necesitaba aprender esas técnicas de algún lugar. Actualmente, estaba tratando de recrear Tekai, cuerpo de hierro, y por eso estaba mirando su fruta del diablo. Tekai o cuerpo de hierro lo salvarían de objetos afilados hasta que aprendió a Aki. Después de agregar los nuevos ejercicios a la rutina, que obtuvo de Garp, el cuerpo de Luffy comenzó a tener una cantidad uniforme de músculos en todas las áreas. Por supuesto, para eso, necesitaba hacer un esfuerzo adicional y hacer todos los entrenamientos en el agua, lo hizo cultivar músculos más rápido. Incluso entonces, la mayoría de sus músculos parecían un poco tambaleantes, un efecto posterior de tener un cuerpo de goma. Era un levantador de pesas en su vida anterior, no un culturista. Aún así, no ver tus ganancias fue una especie de decepción. Al menos estaba ganando fuerza con esto. Y hombre, no sabía si esta era su fruta, o que era miembro del clan D, pero su recuperación fue una locura. Empujar a sí mismo demasiado duro no era un problema para él. Tener un cuerpo delgado también fue bueno para aprender las técnicas. Usted ve que las técnicas de Rokuseki se construyeron para que un usuario tuviera un equilibrio en todos los grupos musculares. En realidad fue un método bastante brillante, que favoreció un cuerpo equilibrado.
Así que le hizo preguntarse cómo Garp con tan pocos músculos de las piernas podía usar Zoro. Su abuelo y, pensando en ello, la mayoría de los personajes de una pieza tenían una extraña parte superior del cuerpo demasiado desarrollada. Tal vez los músculos de sus piernas fueron comprimidos. Pero, de nuevo, en su anterior como si hubiera personas con construcciones de durmiente. Bueno, no voy a seguir esa ruta, tal vez cuando sea lo suficientemente fuerte, puedo sacar mi propia Legendra Super Saiyan. Él reflexionó, bueno, tenía una técnica que hizo algo similar. Aún así, incluso con su entrenamiento está obteniendo algunos retornos decrecientes. Algo que sucedió anteriormente. Había una razón para eso. No era un héroe Waksu, que entrenó durante cientos de años, no tenía ese tipo de motivación. Además, se va a esos muchachos por hacer eso. Y para el camarógrafo que se quedó con ellos mientras entrenaba y, incluso si pasó todo un año en este nuevo mundo de anime, se estaba aburriendo de la rutina habitual. Diablos, incluso ser golpeado por Garp fue mejor que el aburrimiento. Dios. ¿Qué tan bajo me he caído? Y la única razón por la que pudo disciplinarse lo suficiente para entrenar fue por la voluntad de hierro de Luffy original y la terquedad. Que, afortunadamente, heredó, junto con su actitud tonta. Con suerte, no heredó la idioticidad de Luffy. Además, en unos días el cumpleaños de Makino estaba llegando, así que tuvo que conseguir algo, y es por eso que estaba hirviendo en la noble casa. Sterry, el hermano adoptivo de Sabo, ya fue convertido en el sucesor por ser el próximo rey. Y por eso estaba jugando con él. También fue bueno que tuviera un montón de cosas que necesitaban ser liberadas. ¿A Makino les gustará los pendientes de diamantes o el brazalete de diamante? Honestamente, el reino Goa era una mina de oro. Había un montón de oro y otras piezas de joyas que estaban a favor de tomar. Y robar de esos nobles torcidos no le molestó tanto. Había estado robando de ellos desde hace bastante tiempo. Si pudiera mantener esto, podría tener una buena suma antes de comenzar su viaje. Solo tenía que asegurarse de que nadie viera su rostro, o su abuelo le daría una paliza exhaustiva. Pero fue lo suficientemente rápido como para que uno viera su rostro, de lo contrario, tal vez su sombrero de paja. Él notaría sus luces antes de que pudieran verlo completamente. Y en cierto modo, no podía esperar a que los 2 años se hayan ido. Por su estimación, estaba un poco atrasado cuando Luffy comenzó su viaje, por lo que en los próximos años lo cruzará. Aprendió todos los movimientos icónicos de Gomu Gomu no Mi, o tantos como él pudiera recordar. Así que se estaba enfocando principalmente en Geppo, que tenía poco éxito. Podría hacerlo de vez en cuando, pero necesitaba mejorar en eso. Todavía no tengo forma de hacer la patada Tempeste Tekie, Kamie. Bueno, tal vez podría hacer la patada, si me quedo hasta el hueso, pero Tekie fue otro trato. Y sin mencionar que el regreso de la vida será muy difícil de aprender. Solo pensamiento de Luffy, suspirando interiormente, Gramps vendrá pronto, tendré que hacer que me enseñe algo. Pero convencerlo sería un arrastre. Además, el hecho de que no podía simplemente preguntarle a sus abuelos, que era viceamiral, para enseñarle el resto del Rokuseki. Entonces, Luffy planeaba aprender otra cosa de sus abuelos. Uno que sería igualmente útil. Comentario. Capítulo 9. Gramps ha vuelto de nuevo. También iba a pedirle a Garp una enciclopedia de fruta del diablo. No sabía si Garp le daría eso, pero lo necesitaba si quisiera fortalecer su futura tripulación. Y había buscado en el mercado negro de Goa. El precio incluso para la versión más básica de la enciclopedia fue una locura. Mientras Luffy caminaba, pasó donde se colocó la Naginata sin nombre en el suelo. Han pasado 6 meses desde que lo consiguió, y ni siquiera pudo levantar la maldita cosa. Pero él no estaba aquí por eso. Levantó la vista arriba y encontró otra Naginata, que era un poco pequeña en comparación, plantada en la parte superior de un árbol. Extendió su brazo y lo agarró, trayendo de vuelta. Este era el arma que estaba practicando durante unos meses. El borde de Orm lo nombra, después de su cuchilla tallada que se suponía que debía estar hecha de un cuerno de rinoceronte de hierro. Una buena que robó de la armería del Palacio Real. Con eso comenzó a caminar hacia las partes profundas del bosque. Todavía no podía levantar el Naginata sin nombre, pero estaba cerca, podía sentirlo. No era un Mjolnir, solo era pesado. Y con suficiente fuerza, estaba seguro de que podrá usarlo. Pero lo que es más importante, ¿qué debería cazar hoy? No he tenido carne de buey salvaje durante bastante tiempo. Luffy asintió para sí mismo, luego murmuró en silencio, Zoro.
Fue bastante divertido, hablando con los movimientos como un personaje de anime. Sonrió, él sonrió, sonrió. Tracy se había ido, dejando atrás un rastro de hojas de aleteo. Unos días después, Garp inesperado llegó a la aldea de Fosa. Y, por supuesto, primero fue al bar de Makino para comer. Luffy actualmente estaba corriendo allí, su borde de Naginata, Ormson, ya atado a su espalda. Anoche se quedó con los bandidos de montaña. Mañana sería el cumpleaños de Makino, así que iba a ir allí por eso. Pero se sorprendió cuando vio la nave marina desde las montañas. El chico del sombrero de paja se estrelló por las puertas del bar. Lo bueno es que estaba hecho de acero. Grams. Estás de vuelta. Estaba un poco emocionado. Garp podría ser duro, pero cada vez que visitaba, Luffy se fortalecía y, por supuesto, el niño tenía hambre de fuerza. Garp volvió a mirar a Luffy, con comida en la boca. «Oh. ¿Mi nieto extrañó a su querido abuelo?», preguntó con comida en la boca. «Sí, algo así». Luffy dijo. «Está bien, por favor enséñame algo genial». «Bueno. No, no voy a tomar un no». «Espera, ¿acabas de estar de acuerdo?». Luffy parpadeó de incredulidad. Garp asintió, agarrando otro trozo de carne y comiéndolo por completo, incluso los huesos que estaban en él. «Parece que te has fortalecido, así que si puedes impresionarme, podría enseñarte algo». Y Luffy felizmente se frotó la parte posterior de su cabeza, pero por dentro, «Oh. El viejo tiene observación aquí, lo olvidé, pero fue algo bueno». Mientras pensaba que Garp había terminado su comida y se puso de pie, «Ahora, llevamos a algún lado». Cuando salió del restaurante, Luffy siguió, «Esto será rápido, así que prepárate». Eso es todo lo que Luffy podría decir antes de que Garp agarrara su brazo y saltara al aire con velocidad que rompió el sonido, y comenzó a usar Gepo para correr a través del aire. Luffy no sabía cuánto tiempo había pasado, pero era corto y apenas podía hacer nada con la presión del viento haciéndolo colgar por su vida. Pero el niño se tomó el tiempo para observar cómo Garp estaba moviendo los pies, para correr por el aire. Aunque estaba teniendo poco éxito, ya que su boca estaba abierta, y estaba inflado como un globo. Pronto el viejo marine aterrizó, trayendo con un humano de globo inflado, que no era otro que Luffy. Garp lo dejó ir, y el niño se desinfló, volviendo al tamaño normal. Tosiendo el resto del aire. «Mierda de hombre», dijo Luffy, «por supuesto que pone un puño en la cabeza por eso. Ni siquiera puedo ganar contra el viento y quiere ser el rey de los piratas». El viejo resopló. Luffy gruñe miró su nuevo entorno. «No voy a mentir, eso fue genial». «Entonces, ¿cuándo me vas a enseñar eso?». «Bah, Sengoku, estaría en mi trasero, si te enseño eso», dijo Garp riendo. «Te enseñaré que si te unes a los marines. En realidad, solo podrás aprenderlo si te unes a los marines. Nadie puede aprender las técnicas de Rokusiki a menos que sean los marines». «Bah». Dijo las últimas palabras con orgullo. Luffy realmente quería poner los ojos en blanco, a pesar de que no los dominaba a todos. Encontraría su camino y los aprendería todos. Me refiero a que incluso los Straw Hats originales se recogieron en las técnicas por sí mismos, pero también le hizo saber que estaría en problemas profundos si mostrara sus técnicas frente a Garp, y aquí estaba tan acostumbrado a usar Zoro, pero podía probar la nueva técnica que estaba tratando de hacer. Todavía era duro alrededor de los bordes, pero estaba llegando allí. Informe de evaluación del autor. Nombre del arma. Edge de Horn, tipo de arma. Naginata. Descripción. Creado por un famoso herrero, que más tarde en la línea creó una cuchilla llamada. El arma en sí es mucho más duradera y aguda que las cuchillas regulares. Pero es propenso a perder su nitidez, si no bien mantenido. Como esto estaba hecho de la bocina de una bocina de rinoceronte de hierro, tiene propiedades de reparto que aún no se han visto. Comentario. Cero comentario. Votar 1 izquierda. Capítulo 10. ¿Cangrejos de lucha? De acuerdo, ahora vence a esos cangrejos. Tengo ganas de comer algo de comida para el mar hoy. Garp dijo mientras se levantaba la nariz. Y antes de que el niño pudiera decir algo, echó a Luffy del terreno alto. En realidad estaban en un punto de ruptura de un acantilado, que tenía alrededor de 5 a 6 pisos de altura. Pero para el viejo Navy Aro, se consideró normal arrojar sus nietos desde esa altura. El niño fue atrapado desprevenido, pero logró aterrizar de pie. Aterrizando sobre sus pies como gelatina que es. Lo que, solo entonces notó los alrededores, estaba lleno de rocas pedregosas amarillas, y lo que parecía ser una gran área marina.
Y un bosque destruido, como si alguien comiera los árboles o algo así. Espera, ¿no hay rocas amarillas en la isla Dawn? Bah, así que lo descubriste. Gaby dijo, inclinándose, esta es otra pequeña isla, que no está tan lejos de casa. Vencer a esos cangrejos, o no te llevaré de vuelta conmigo. Él sonrió, y eso hizo que el niño se estremeciera, no estaba acostado en esa parte. Luffy tragó trago. Y quería preguntar qué cangrejos, pero se detenía, cuando las rocas amarillas comenzaron a chocar y grandes brazos parecidos a los árboles brotaban del suelo. Y ahora frente a él había un mar de grandes cangrejos marinos. Cada uno de ellos era lo suficientemente grande como para voltear un camión con sus garras, y tenía un tamaño masivo, casi una tienda de altura. Y parecía haber, al menos 100 de ellos. Gaby luego tenía una sonrisa retorcida en su rostro. Intenta terminarlo antes de la cena. No me gustaría dejar a mi nieto así, dijo mientras bostezaba. Al menos tratar de sonar genuino. El niño se quejó. Luffy sabía que estaba enfrentando peligro, incluso con la fuerza que obtuvo en esas cortas cantidades de tiempo, no podía vencerlos a todos. Y tuvo que hacerlo incluso sin usar Zoro. Y estaba seguro de que la pistola de dedo no hará mierda con lo gruesa que era su caparazón. Oh, estaba tan jodido. Grams, no creo que no sea lo suficientemente fuerte, dijo Luffy, honestamente. Todos se veían bastante peligrosos. Luchó contra animales grandes en la isla Dawn, pero siempre fue uno o dos al mismo tiempo. No como este grupo masivo. Gab lo miró con el ceño fruncido. Sabes que te quejas mucho. Si no eres fuerte, entonces sé fuerte. ¿Qué tipo de lógica de maldición fue esa? Oh sí, el tipo de una pieza. Luffy apretó los dientes, respirando profundamente para calmarse. Iba a hacerse un nombre en este mundo, y ahora no iba a retroceder. Desvaporó su borde de la bocina de Naginata desde su espalda, mirando los cangrejos. Viejo, dijo Luffy, sin mirar a su abuelo, voy a vencerlos a todos y llegar a casa, entonces me vas a enseñar lo que quiero. Dijo, no, exigió. Garp sonrió mientras se sentaba. Abriendo una bolsa de papas fritas de la nada y comenzó a comerlas. Te mantendré a eso, vaya. Pero, quiero que me enseñes a cortar acero, dijo Luffy. Garp detuvo su risa y parpadeó hacia Luffy. Estaba a punto de negarse y decir que era una técnica secreta que los marines pueden hacer. Sería una molestia enseñarle eso. Demasiado trabajo. Pero Luffy fue rápido. Shanks me había demostrado que era posible cortar el acero, dijo Luffy, haciendo que el viejo se queje, y él no era un marine. Ese pirata de 2 centavos y su palillo de dientes. ¿Cómo lo haría yo? Entonces, ¿eso significa que los marines no saben cómo hacer algo que un pirata de 2 centavos puede hacer? Se burló de Luffy, preparándose mientras los cangrejos comenzaron su marcha hacia él. Estaba jugando en un terreno desconocido aquí, pero a quién le importa una mierda, necesitaba más fuerte. Y iba a tomar un atasco si estaban allí. Y aquí pensé, a mis ruidos a mi antiguo fosilio de Roger. Aprender a cortar el robo no solo lo ayudaría con su Naginata, sino que también facilitaría las cosas con Zoro. Enseñarle que antes de la gran línea sería una bendición para el futuro. Y al igual que el bastardo desvergonzado, él lo iba a aprender antes de salir de Down Island. ¿Qué? Le gustaba ser dominado y un oponente a tiro. Eso hizo una marca de tic en la frente de Garp. ¿Por qué? No me hagas venir allí y golpearte, mocoso. Uzó, casi destruyendo la bolsa de papas fritas que estaba disfrutando. Pero bien, venciste a esos cangrejos amarillos y te enseñaré eso. Y te mostraré lo que este viejo fósil puede hacer. Se quejó. Luffy se sintió un poco preocupado. ¿Por qué método usaría el viejo para enseñarle? Pero tenía preocupaciones más recientes. Uno de los cangrejos amarillos llegó rápidamente con sus garras e intentó agarrarse a Luffy. El niño saltó del peligro y en el aire que giró. Gomu sin hacha de guerra. Estirar una de su pierna y romperla encima de la cara del cangrejo hizo que la criatura gigante se escurra un poco, antes de intentar romper a Luffy. Luffy logró aterrizar de alguna manera, usando su lanza para bloquear el éxito que provenía del cangrejo gigante. Pero no hizo que el niño se fuera como se esperaba, sino que se puso firme con su fuerza inhumana. Aunque el suelo casi lo enterró. Luffy sonrió. Así que todo mi entrenamiento no fue para nada. Dijo mientras rodaba hacia un lado. Es hora de ponerse serio. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.